Muy bien, chicos. Habíamos manifestado que un tema importante dentro de este movimiento denominado el realismo peruano era la búsqueda de la idea de nación. Para hablar de la idea de nación había que hablar de una idea de superación, ¿no es cierto? Profesor, pero ¿qué idea de superación podía haber si el Perú había pasado por una guerra funesta? Por una guerra donde se habían involucrado no solamente los estamentos políticos de Estado, sino que también se había involucrado la iglesia, se había involucrado también la educación, porque muchos jóvenes de colegios nacionales habían participado en estas guerras, hasta los propios escritores habían participado en las guerras. El caso de Ricardo Palma, el caso, por ejemplo, de Abelardo Gamarra, el caso de José Gálvez, el caso también de Manuel González Prada, que vamos a ver el día de hoy. Los escritores se involucraban, sí, pero ¿cuál era el verdadero problema de esta guerra que perdimos contra Chile? El problema del Perú era la falta de identidad y esta eterna búsqueda de la idea de nación. Desde que el Perú se funda, o desde que, mejor dicho, el Perú logra trasladar su visión política de lo que sería una colonia a convertirse en una república, todavía seguíamos arrastrando, digamos, las cadenas de esta esclavitud mental, ¿no? Todavía no nos habíamos desligado de la conducta colonizadora y avasalladora de España. Entonces, la pregunta sería, profesor, ¿y cómo un país tan pequeño, ¿no es cierto? ¿Cómo un país de alguna manera tan desprovisto de condiciones fundamentales, ¿no es cierto? Como Chile, nos pudo haber ganado una guerra? Es una pregunta que desde que estamos viendo literatura peruana nos hacemos. ¿Cómo es que, ¿no es cierto?, casi 15 millones de peruanos fueron sometidos por 13 españoles? O sea, el problema no es la cantidad, el problema es una condición mental. Y acá, ¿no es cierto?, vienen las verdaderas, ¿no es cierto?, las verdaderas causas de la pérdida de la guerra con Chile. Lo primero es la falta de una convicción nacional, ¿no? El indio no era incluido en el proyecto de nación, la mujer tampoco estaba incluida en el proyecto de nación, y hasta los militares ni siquiera se sabían el himno nacional, un himno que recién se había compuesto a inicios del siglo XVIII, desde la independencia del Perú, y que nadie absolutamente sabía o conocía el origen de este himno y por qué, ¿no es cierto?, esta fijación con la identidad o con la república. Por eso es que durante este tiempo literario hemos visto que hay dos grupos sociales que siempre están en oposición. Los grupos conservadores que todavía quieren que España siga gobernando los estamentos culturales y políticos, y los liberales que quieren la formación de la república, una república más justa, una república democrática. Pero lamentablemente en el Perú no hubo repúblicas desde un inicio democráticas, sino repúblicas aristocráticas, ¿no?, donde un grupo élite manejaba el poder del Perú, ¿no? Algo que actualmente se da. Entonces, por ejemplo, chicos, aparte de las causas que estoy mencionando, ¿no es cierto?, ¿el problema cuál era? El problema era que los soldados peruanos peleaban por sus líderes militares, no peleaban por el Perú. Algún testimonio, por ejemplo, ¿no es cierto?, digamos, de un soldado chileno en estas contiendas entre esta guerra, decía que cuando capturaban a los soldados peruanos, les preguntaban a los peruanos por qué peleaban, ¿no? Y las preguntas, ¿no es cierto?, perdón, y las respuestas de estos soldados eran básicas, ¿no? Yo peleo por Alfonso Ugarte, yo peleo por Francisco Bolognesi, yo peleo por Miguel Grau. Nadie absolutamente decía yo peleo por el Perú, porque nadie tenía la visión de nación o la visión digamos, de territorio o la visión de país, ¿no es cierto? O sea que el Perú, desde sus inicios, desde su fundamentación republicana, era un país dividido, escindido, lo que actualmente vemos, ¿no?, como una problemática inmediata, ¿no? Y que es una idea que no ha cambiado. Hoy día, cuando veamos a Manuel González Prada, ¿no es cierto?,
y veamos su obra máxima o una de las obras más importantes que hace una reflexión en todos los estamentos del Perú, ¿no es cierto? Vamos a ver que tal vez la idea de Manuel González Prada, ¿no es cierto?, es una idea que ya yendo rumbo al bicentenario, ¿no es cierto?, es una idea que todavía se mantiene vigente, ¿no? Es una idea que no ha cambiado. Y entonces por eso es que hago esta reflexión inmediata, ¿no? Vamos a hablar del maestro Manuel González Prada, autodidacta, porque si bien es cierto, ingresa a estudiar a la universidad, abandona la carrera. ¿Y por qué? Porque cree que aún en los conocimientos todavía se nos educa para ser serviles, para ser personas que estamos sometidas a una realidad, que debemos trabajar para continuar con ese servilismo y que no hay esta condición de libertad, ¿no? Entonces, vamos a hablar del maestro Manuel González Prada, ¿correcto? 1848 a 1918. 5 datos importantes sobre don Manuel González Prada. Primero, es considerado, ¿correcto?, o es conocido como ensayista y como poeta, ¿correcto? Hombre que quedó insatisfecho, toda la vida insatisfecho, ¿no?, hasta en el ámbito educativo, buscando la verdad innegable, tratando de hacer de su palabra un buen medio de filosofía y crítica, ¿no es cierto?, porque se destaca precisamente por esta condición de ensayista. Por si acaso, ¿no es cierto?, don Manuel González Prada no solamente era antihispano, porque decía que también de alguna manera la lengua española no era otra cosa que la propia manifestación hereditaria de esta transición colonizadora, sino también era anticlericalista, era ateo, porque consideraba que la religión nos hacía a los peruanos aún sometidos, aún creyentes en que vendrá Dios y nos salvará de la pobreza, ¿no?, como dejarle la responsabilidad, ¿no es cierto?, a algo que nos corresponde por voluntad, por ser ciudadanos, se supone que de primer mundo, ¿no? Entonces, a los 16 años, compuso su primera obra, una pieza teatral titulada Amor y Pobreza, ¿no? Una pieza teatral muy interesante porque no solamente analiza las diferentes esferas de ese sentimiento, sino que también analiza las diferentes esferas sociales, ¿no?, y por eso habla de la pobreza. Durante el destierro, ¿por qué? Porque fue desterrado, porque fue uno de los críticos fehacientes al gobierno de Ramón Castilla, ¿no es cierto?, y esta titulada Prosperidad Falaz, ¿no?, va a ser desterrado, su familia, mejor dicho, y va a estudiar en el Colegio Inglés de Valparaíso, ¿no? A pesar de haber pertenecido a una familia aristocrática, va a comprender desde muy chico las diferencias sociales, ¿correcto? Ahora, no es que don Manuel González Prada haya sido conservadora, no era un conservador pues como don Ricardo Palma, pero sí pertenecía a una familia aristocrática y lógicamente que la familia de González Prada era beneficiada con esta república aristocrática hasta que llega el primer militarismo con Cáceres y de pronto estas esferas empiezan a convulsionar, ¿no? Porque ya los gobernantes, o mejor dicho, los presidentes ya no pertenecen a la aristocracia, sino que empiezan a tener esta condición castrense, no ser militares, ¿no? Estudia Derecho en San Marcos, pero ¿qué va a pasar? Lo va a abandonar porque el latín le recuerda al ambiente monacal de su internado secundario. O sea, de acá la raíz importante de por qué deja, ¿no es cierto?, esta carrera en San Marcos. ¿Y por qué, profesor? Porque el latín, ¿no es cierto?, es una lengua que utilizaban los párrocos de la época. Y ya sabemos la condición atea que tenía Manuel González Prada, ¿no es cierto? Entonces, empieza, ¿no es cierto?, a partir de esta dejadez de la carrera, empieza su labor autodidacta, ¿no? Empieza, ¿no es cierto?, a la creación de estas veladas literarias o estos círculos literarios, donde se reunía con ciertos escritores y escritoras de la época para discutir no solamente sobre temas literarios, sino también sobre temas sociales y culturales, ¿no? Va a leer a Heine, va a leer a Víctor Hugo y va a leer a Becker. Profesor, pero si Heine, poeta alemán, Víctor Hugo, poeta francés, y Becker, poeta español, ¿no es cierto?, son escritores románticos, ¿no? Si él es realista, ¿por qué se opone? Porque va a utilizar el romanticismo para la elaboración de su poesía.
pero va a utilizar el realismo en su condición ensayística. Y por eso es considerado don Manuel González Prada dos cosas, ¿no? Primero, digamos, uno de los críticos, ¿no es cierto?, y ensayistas más importantes del Perú. El segundo sería José Carlos Mariátegui. Y también don Manuel González Prada va a ser considerado el precursor del modernismo, el precursor de la primera corriente literaria que surge en Hispanoamérica y sería la primera manifestación de que Hispanoamérica se desliga culturalmente de España, ¿correcto? Entonces, por eso es que esto puede parecer contradictorio, pero no lo es, ¿correcto? Después de la derrota con Chile, adquirirá un pensamiento crítico con la sociedad, ¿no es cierto? He sacado algunos fragmentos de su discurso en el Politeama que posteriormente vamos a analizar, chicos, ¿no? Donde hay una frase vigente bastante interesante que dice: el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, brota la pus, ¿correcto? Y otra cosa, en la guerra con Chile no derramamos sangre, exhibimos lepra, ¿no? Dos cosas inmediatas en estas dos metáforas ensayísticas. La primera es que el Perú es un organismo enfermo, ¿por qué? Porque un país, ¿no es cierto?, que no tiene identidad, es un país que no puede denominarse de nación, ¿correcto? Es un país que no está orgánicamente conformado, es un país que tiene porosidades, es un país de alguna manera fragmentado en su estructura, ¿no? Y cuando dice él, en la guerra con Chile no derramamos sangre, exhibimos lepra, ¿qué cosa es la lepra, no? La lepra, chicos, es una enfermedad de la piel, ¿no? A la persona se le empieza a caer la piel por botones porque tiene básicamente la sangre podrida, ¿correcto? Tiene las articulaciones desprovistas de constitución. Entonces, lo que está haciendo, Manuel González Prada, al hablar del Perú, está comparando al Perú con un organismo carente de estructura, carente de salud y carente, de alguna manera, de unión, de unidad, ¿no es cierto? Y ya te había explicado el por qué esa carencia de unidad, ¿no? Los soldados peruanos que eran capturados por los chilenos eran soldados que no peleaban por la patria, peleaban por sus caudillos militares, ¿correcto? Y ahí viene el problema. Sus obras más importantes. En poesía, hay que recordar que en poesía don Manuel González Prada va a ser el precursor del modernismo en el Perú. Minúsculas, exóticas, trozos de vida y baladas peruanas. Y en ensayos, páginas libres, bajo el oprobio, horas de lucha, propaganda y ataque. ¿Correcto, chicos? Ahora, en la siguiente parte vamos a hablar un poco sobre páginas libres, ¿correcto?